Iglesia, que el Señor te bendiga, te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada mensaje, ¿sí? Bueno, espero que estés buscando de Dios, espero que estés abrazando la vida eterna, y abrazar la vida eterna, me tomo el tiempo inclusive ahora que estoy empezando el mensaje, de dejarte otra vez, refrescarte la memoria de qué se trata. Abrazar la palabra de Dios y vivir una vida conforme como Dios te pide, ¿sí? Eso significa abrazar la vida eterna. Abrazar la vida eterna. Abrazarla con todas tus fuerzas y vivir conforme como el Señor te lo pide. Cristo viene. Y cuando Él venga, viene por una iglesia fiel. Una iglesia verdadera. Fiel en cuanto a la palabra de Dios. Verdadera en que realmente es legítimo. Todo lo que está escrito se cumple en esa persona. Por eso es verdadera. No hay mentira. Y quiero recordarte aún un punto más. Hablamos siempre si el Señor... Yo estoy hablando cuando digo esto sobre que Cristo viene. Pero recordá de que también puede venir un llamado personal tuyo entre vos y Dios y que Él te llame. Y si Él te llama, tu vida debe estar en orden delante de Él. Tu vida debe estar santificada. Tus vestiduras deben estar limpias y sin arrugas. No sabemos cuándo el Señor viene y no sabemos cuándo el Señor nos llama. Tampoco. Así que búscalo porque hoy lo podés hallar. Y prepárate para que cuando Él venga, sea de una manera o de otra, vos puedas estar firme y puedas estar en la condición que el Señor enseña que tiene que estar un hijo de Él para ir y morar con Él en la eternidad. Amén. Te invito a abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel 22, 2 de Samuel 22, verso 35. Te recuerdo un poco los temas que venimos hablando. Ya desde hace 2 reuniones venimos hablando sobre los frutos del Espíritu. Hemos hablado ya de la mansedumbre y de la fe. Y al mismo tiempo que hablamos de los frutos del Espíritu y ahondamos en ellos, hemos visto la parte negativa de ambos. ¿Sí? En el caso de la fe, la incredulidad, en el caso de la mansedumbre, la ira, y hoy vamos a ver la benignidad, y vamos a ver también su parte negativa para entender qué hay de esto en nuestra vida y qué no, y también para entender qué cosas debemos quitar y qué cosas debemos sumar a todo este aspecto de la vida del Señor que debe formarse en nosotros, ¿sí? Pero para dar inicio vamos a leer 2 de Samuel 22, verso 35, que nos marca una reseña con respecto al carácter de Dios, ¿sí? Recordemos que Dios nos hizo este llamado. Sean imitadores de mí como hijos amados. Ese es el llamado de parte de Dios, ser imitadores de Él. Y estos 2 versículos dicen lo siguiente. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? De manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. ¿Sí? O sea, lo que está dando a entender es quién me da la fortaleza. Bueno, Dios es el que le da la fortaleza para poder agarrar ese arco de bronce, doblarlo, torcerlo y largar esa flecha con potencia. Viene esa fortaleza de parte de Dios. Pero miren después qué dice. Y tu benignidad, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Y tu benignidad me ha engrandecido. Acá está hablando David, ¿sí? Celebrando, vamos a decir así, o elevando un cántico de alabanza a Dios, porque Dios lo había librado de sus enemigos y aún del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Y en ese cántico de alabanza a Dios, David dice esto: tu benignidad me ha engrandecido. Punto número 1 a remarcar en este día miércoles. La benignidad de Dios está a favor nuestro. Pero sobre todo, lo que hay que remarcar en este día es lo siguiente: la benignidad es parte del carácter de nuestro amado Dios. Y como Él nos dejó este lema o este legado, sean imitadores de mí como hijos amados, quiere decir que la benignidad debe existir en nuestras vidas y debe fluir como cada fruto del Espíritu Santo. En Gálatas habla sobre los frutos del Espíritu. La benignidad es uno de ellos. Pero hoy vamos a ver la benignidad en todos sus aspectos, en su aspecto positivo, pero también en su aspecto negativo, para entender en este termómetro de nuestra vida espiritual, que obviamente tiene un 0 y después tiene una escala -1, -2, -3, -4, ver en qué condición estamos. Si estamos en +1, en +2, en +3, en +4, o si estamos -1, -2, -3, vamos a examinar nuestro corazón, ¿sí? Según el diccionario, la palabra benignidad hace referencia al interés sincero
en el bienestar de los demás. ¿Qué significa interés sincero en el bienestar de los demás? Que cuando te enterás de que alguien está pasando una situación adversa, como tenés un interés sincero en el bienestar de los demás, corres al rescate o en la ayuda de aquel que entendés que está pasando una situación adversa. ¿Se entiende? Porque justamente lo que hay es un interés sincero, ¿no? Y un interés, che, ¿cómo está? Pobre tipo, no, mirá, no sabés lo que le pasó. Pobre, che, bueno, dale. No, esa es una respuesta sin fruto. La respuesta con fruto, que habla realmente de un interés sincero en el bienestar de los demás, es que cuando ves que está sucediendo algo, corres para socorrer. ¿Se entiende? Ahora, miren qué interesante lo que significa la palabra bienestar del latín. Del latín benignus, que significa bene, bueno, y genus, nacido. Uniendo toda la frase, la palabra benignus significa concebido para hacer el bien. Concebido para hacer el bien. ¿Sí? Ninguno de nosotros ha nacido con los frutos del Espíritu Santo, porque nosotros, desde el momento que hemos sido concebidos como humanos, bueno, nuestra concepción es en pecado, por lo tanto los frutos del Espíritu en nosotros no están, a menos que Jesucristo more en nuestra vida. ¿De qué se trata ser hijo de Dios? Bueno, ser hijo de Dios es haber tomado la decisión de entregar nuestro corazón a Jesús y que Jesús reine en nuestro corazón y more en nuestra vida, y obviamente eso habla de un estilo de vida conforme a como Dios enseña, o sea, frutos reales. Ahora, la palabra benignidad del latín significa concebido para hacer el bien. Si nosotros, cuando nacimos, no fuimos concebidos en Dios, quiere decir que cuando se habla de alguien concebido para hacer el bien, es necesario, para tener la benignidad, haber sido concebido en un nuevo nacimiento. Le damos gracias a Dios, porque desde el momento que llegamos a los pies de Jesús, la palabra de Dios nos enseña, en el libro de Juan 3, de que hemos nacido de nuevo. O es en Juan 3 que nos enseña de que debemos nacer de nuevo. Y eso es lo que sucede cuando llegamos a Jesús. Miren lo que dice Juan 3.3. Juan 3.3. Juan 3.3 dice lo siguiente. Se le acercó Nicodemo a preguntarle sobre la vida, sobre cómo había que hacer para heredar el reino de los cielos, ¿no? Y miren lo que le dice Jesús en el versículo 3, Juan 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? No puede ver el reino de Dios. Debemos nacer de nuevo para tener, justamente, para poder ver, el reino de Dios. Ahora, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús es el que hace que nazcamos a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, 2 de Corintios 5.17 dice lo siguiente. 2 de Corintios 5.17. Recuerden que estamos hablando hoy sobre la benignidad. La benignidad. ¿Sí? Algo imposible de tener en nuestras vidas si realmente no nacemos de nuevo. Los frutos del Espíritu no pueden estar en nuestra vida si no nacemos de nuevo, porque parte de la nueva vida en Cristo es ser lleno del Espíritu Santo para poder tener los frutos del Espíritu. ¿Se entiende? Ahora, 2 de Corintios 5.17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, quiere decir que hay alguien concebido a partir de ese momento para hacer el bien. Por lo tanto, en un hijo de Dios debe de existir la benignidad, porque como hijos de Dios debemos ser imitadores de nuestro Padre amado. ¿Se entiende? Nuestra naturaleza sin Dios seguía a nuestro Padre, el del mundo, pero nuestra naturaleza, la de hijos de Dios, imita a su Padre Celestial. Ahora, algo que quiero aclarar antes de continuar.
Decidimos seguir al Señor Jesucristo y decimos, Señor, listo, acá está, te entrego mi vida, y listo, ya está, se formó la vida de Cristo en mi vida. Por supuesto que no. Efesios 4 es claro en esto, y creo que vale la pena que lo leamos para que no haya confusión. Efesios 4:17 dice, Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. ¿Saben qué quiere decir andar en la vanidad de su mente? Pensar en las vanidades de este mundo. Y pensar en las vanidades de este mundo habla de un hombre o de una mujer que está enfocada en las cosas terrenales. ¿Qué quiere decir haber nacido de nuevo? Pensar en lo eterno. Sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea que pensar en las vanidades es tener el entendimiento entenebrecido, no comprender, no ver claramente. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, o sea, de que esta persona es ajena de la vida de Dios, porque la ignorancia lo invadió, no le deja ver, ¿se entiende? Cuidado con la vanidad, cuidado, nada debe ocupar el lugar que es de Dios en tu vida, nada. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque esta dureza hace que con el tiempo, miren, mientras uno no se enfoca en las vanidades de este mundo, mientras uno presta atención a lo eterno, uno tiene la visión clara, pero cuando empieza a quitar los ojos del Señor y empezamos a mirar la vanidad, necesitamos inmediatamente reaccionar, porque corremos riesgos. Corremos un riesgo muy grande, porque podemos perder toda sensibilidad. Hermano, no pierdas la sensibilidad, esfuérzate, busca de Dios. No mires las cosas materiales, la vanidad no sirve. Pastor, dejo de hacer todo, entonces me encierro en una cueva a orar. No. Vos tenés responsabilidades, que lo he dicho en varias oportunidades. Tenés responsabilidades por las cuales tenés que abogar, responsabilidades que debés cumplir y tenés que seguir cumpliendo. Pero nada puede ocupar el lugar de tu Señor. Cristo debe ocupar el primer lugar de tu vida. No podés cambiar tus intereses personales por tu relación con Dios. No lo podés hacer. Dios debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Sigue diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, y acá viene de qué se trata ser de Dios, de qué se trata haber tenido, como leímos recién, en 2 Corintios, nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, o sea, ustedes no aprendieron de que Jesús es eso. ¿Qué aprendieron sobre quién es Cristo? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren qué increíble. ¿Dónde tienen que renovar? ¿Dónde el espíritu de qué hay que renovar? El espíritu de vuestra mente. Conforme a la palabra hay que renovarlo. ¿Se entiende? Y vestíos, y acá viene, miren. Vestidos, ¿saben qué quiere decir? Que estamos desnudos y nos vestimos, ¿sí? Entonces, antes de Cristo, estábamos desnudos, delante de Dios. Ahora, Dios nos vistió con esas vestiduras, con esa investidura santa, con el Espíritu de Dios, y estamos vestidos. Entonces, ¿de qué se trata ser un hijo de Dios? Se trata que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarse del viejo hombre, que está viciado de deseos engañosos. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es haber nacido de nuevo? Justamente es despojarnos del viejo hombre. De eso se trata. Pero era necesario decirlo. Por último, y me voy a dejar marcado esto con algo, porque yo acá voy a volver y necesito tenerlo marcado para no olvidarme de esto, porque ahora leí algo y ya se me prendió otra lamparita, entonces lo necesito. Vayamos a Santiago 1.17. Santiago 1.17 dice lo siguiente.
Santiago 1.17 dice esto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, escuchen esto, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué nos hizo nacer de nuevo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Amén? ¿De qué se trata el nuevo nacimiento? ¿De qué se trata ser concebido para hacer el bien? Porque solamente dentro de este nuevo nacimiento es que alcanzamos ser concebidos, es que hemos logrado haber sido concebidos para hacer el bien, no en el nacimiento carnal del vientre de nuestra mamá, porque ahí nacimos sin Dios. Pero desde el momento que llegamos a Jesús y que nos despojamos y empezamos a despojarnos del antiguo hombre, del viejo hombre, y empezamos a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, y empezamos a vivir una vida en su voluntad, que nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, es ahí donde la benignidad y aún los otros 8 frutos del Espíritu comienzan a hacerse realidad en nuestra vida, porque el Espíritu Santo comienza a morar en nuestro ser. ¿Se entiende? Ahora, me impacta lo que significa del griego, que es como lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios en Gálatas 5 nos muestra los frutos del Espíritu Santo, y en ese pasaje encontramos esta palabra, benignidad. La palabra benignidad del griego, que es como se encontró cuando se encontraron los manuscritos, y que es esa palabra benignidad que encontramos en Gálatas 5, es lo siguiente: es la palabra chrestotes del griego, que miren lo que significa: excelencia en la manera de actuar. Excelencia en la manera de actuar. Muy parecido a lo que dice el diccionario, ¿sí? El diccionario dice o hace referencia al interés sincero en el bienestar de los demás. Y chrestotes significa excelencia en la manera de actuar. Entonces, ¿qué es la benignidad? Es esa excelencia que va a existir en nuestra vida por estar llenos del Espíritu de Dios, y que va a hacer que haya excelencia en nuestro proceder. ¿Hacia quién? Hacia el cuco, no, hacia el prójimo. Hacia el prójimo. ¿Se entiende? Hacia el prójimo. Ahora, estamos marcando el termómetro espiritual del 0 hacia arriba, +1, +2, +3, +4. Entonces, cuanto mayor excelencia veamos en nuestra manera de actuar hacia nuestro prójimo, vamos a decir, bueno, estamos en +1, en +2, en +3, +4. Ahora, vayamos debajo del 0, -1, -2, -3, entendiendo la partícula negativa o la parte opuesta a la benignidad, que es increíble escuchar de qué se trata la parte opuesta de la benignidad. ¿Hay benignidad en mi vida? Bueno, veamos de qué se trata la parte opuesta, la partícula negativa de ella. Según el diccionario, la partícula negativa de la benignidad tiene 4 connotaciones. Lo contrario a benignidad, o sea, en un corazón o en una vida donde no hay benignidad, hay esto. Escuchen, fortaleza, dureza, resistencia, maldad. Esta es la parte negativa de la benignidad. Pero sobre todo, dureza, resistencia y maldad. Dureza, resistencia, maldad, ¿cómo qué? La persona es dura, es fuerte, tiene... No. Está hablando de un concepto en cuanto a lo espiritual, un concepto en cuanto a el corazón, un concepto en cuanto al corazón de ese hombre o de esa mujer. Ahora, vamos a Hechos 7:51. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice lo siguiente: duros de cerviz. ¿Escucharon eso? Duro de cerviz. Dijimos de que la partícula negativa de la benignidad son 4 palabras, pero en especial son 3, que son las que están como connotaciones importantes o primordiales
de esta partícula negativa: dureza, resistencia y maldad, ¿no? Benignidad, obviamente, lo más lógico es de que de lo benigno, lo maligno es lo primordial, ¿no? Pero la partícula negativa encierra también la dureza y la resistencia, ¿sí? Y leemos en el versículo 51. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Tremendo. Vosotros resistís siempre, escuchen esto, al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Y acá es donde empezamos a visualizar de qué se trata no tener benignidad. Primero, ¿qué es la cerviz? La cerviz es esta parte del cuello, ¿sí? O sea, lo que sería la parte cervical. Esta parte así. Duros de cerviz significa lo siguiente: es la palabra de Dios la que amonesta y corrige para que nosotros, de tener una postura apartada de Dios, giremos nuestra cabeza, miremos hacia donde Dios nos está llamando y comencemos a vivir conforme a como Dios nos llamó. Entonces, duro de cerviz significa que a pesar de que Dios te grita y te grita y te grita, seguís mirando hacia adelante. Duro de cerviz, como que no puedo mirar hacia donde Dios me dice. ¿Cómo hago para mirar ahí? ¿Cómo hago? Si no estás en mi lugar, no sabes. Duro de cerviz significa eso, no poder mirar hacia donde Dios te dice, pero suma a esto de la dureza de cerviz, incircuncisos de corazón. Por lo tanto, el incircunciso de corazón habla de aquel que no es perteneciente al pueblo de Dios. Muy grave. Pero peor aún, y de oídos. Los oídos, a pesar que escuchan la voz de Dios que está gritando a los cuatro vientos, sigue su vida como si nada, y sigue poniendo excusas, y sigue teniendo, no, pero lo que pasa, pero yo pregunto, pero, 20.000 peros, pero no quita ese punto fijo en el que está siempre enfocado para mirar hacia donde Dios le dice que tiene que mirar. Dios le dice, vos tenés que vivir un estilo de vida de esta manera, tu manera de actuar tiene que ser esta. Vos en esto tenés que hacer así, como se te enseña en la palabra de Dios. Y sí, yo sé que esto es así, pero bueno, y siempre tu postura. Muy grave. Entonces, partícula negativa de la benignidad, dureza. Y acá el verso 51 dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid. Miren a quién resisten, siempre al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te habla hoy. Y es el Espíritu Santo que te habla a través de su palabra. Atentos. Si examinaras tu corazón, no serías condenado, dice la palabra de Dios. Hoy estamos frente a la palabra de Dios examinándonos. Estate atento. La versión NBD, ¿sí? Nueva Biblia al día, que yo la uso porque realmente cuando se lee de la traducción Reina Valera 1960 encuentro que en esta traducción hay mucha similitud en cuanto a cómo está escrito el texto. O sea, es mejor la traducción de esta Biblia en cuanto a lo que dice. La 1909 es la Biblia que yo aconsejo para leer, ¿sí? Reina Valera 1909. Yo creo que es la mejor traducción. Pero usamos normalmente nosotros la 1960, es la que más usamos, ¿sí? Ahora, esta versión que yo tengo, que es la NBD, es muy fidedigna en cuanto a la traducción de la 1909, se parece mucho. Y en este pasaje aclara mucho más lo que quiere decir este pasaje. Miren, escúchenlo, ¿sí? Después, si ustedes la tienen, la NBD, pueden buscarlo. Esto es, recuerden, Hechos, capítulo 7, verso 51. Miren lo que dice. Verso 51 de esta versión: tercos infieles. Sigamos. ¿Hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Partícula negativa de la benignidad: dureza, resistencia, maldad. Reina Valera 1960: duros de cerviz
e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. NBD, verso 51. Tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu de Dios? Dos palabras que hablan justamente de la parte negativa u opuesta de la benignidad, la dureza y la resistencia. Ambas existen dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que remarcar de esto? ¿O qué es lo que tenemos que ver de esto? Estate atento a lo que Dios te dice. Y estar atento a lo que Dios dice habla de esto, estar atentos a la palabra de Dios. Pero lo más importante de esta reseña que yo estoy trayéndote hoy es lo siguiente. Los frutos del Espíritu Santo tienen que ser reales en tu vida. La benignidad es uno de ellos. Y el carácter de Jesús, que es el que vos tenés que tenés que tener en tu vida, que tenés que adoptar en tu vida, está lleno de benignidad. Porque justamente Jesús tiene un interés sincero en tu bienestar. Y eso es la benignidad. Justamente es el Espíritu Santo el que pone excelencia en la manera de actuar de un hijo de Dios hacia el prójimo. El problema de esto que estamos leyendo, del duro de cerviz, y del que está resistiendo al Espíritu Santo, es de que esa persona no puede estar sensible a esto. Perdés la sensibilidad a esto. Te haces insensible. ¿Se entiende? Vamos a Salmos 95.8. Salmos 95.8. Del 8 al 11, dice así. No endurezcáis, dijimos que era dureza, nuevamente, miren lo que dice. La parte negativa opuesta o la partícula negativa opuesta de la benignidad es la dureza. Miren lo que dice el versículo 8 del Salmo 95. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Este texto lo encontramos si vamos a Éxodo 17. Encontramos lo que sucedió, el pueblo tenía sed, ¿sí? Y le pidió agua a Moisés, diciéndole, ¿para qué nos trajiste a morir de sed acá? Y Moisés se presentó delante de Dios y le dijo, este pueblo en poco tiempo me va a apedrear, Señor. Si vos no haces algo, me va a apedrear. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Ve y haz lo siguiente. Y creo que es bueno leerlo. Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17, así entendemos bien. Podemos leer todo el contexto. Éxodo 17, verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El pueblo se levantaba en contra de él y en contra de Dios, cuando él era el que estaba encaminando al pueblo hacia la voluntad de Dios, ¿sí? Pero sin embargo el pueblo se le ponía en contra, o al menos no todo, ¿no? Era esta parte puntual del pueblo. Si uno sigue leyendo el contexto vamos a ver quiénes eran los que se levantaban contra él, ¿no? Aquellos que tenían este espíritu de rebelión en su corazón. Había un hombre que a través de lo que la palabra de Dios, Dios hablaba, este hombre recibía el mensaje y encaminaba al pueblo por este camino que Dios le guiaba. Pero había una parte rebelde del pueblo que hacía que se levante todo en contra de él, o al menos una generación en contra de él. Y miren lo que sucede. Moisés presenta delante de Dios esta situación. Y le dijo Dios a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, verso 5, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. ¿Sí? Ahora, el versículo 7 es el que nos muestra de qué se trató este problema
de dureza, ¿sí? Esta dureza de corazón, ¿sí? Que era lo que estábamos leyendo recién en Salmos. Miren lo que dice, verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mayá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Incredulidad, incredulidad. El pueblo de Dios, a pesar de que veía o que vio, porque ya había quedado atrás lo que había sucedido en esa salida de Egipto, en cómo Dios les había dado libertad, en cómo Dios les había entregado la libertad, toda la bendición de ser libre, les había dado esa promesa de ser libres, de alcanzar aquello, una tierra prometida y un montón de cosas que Dios le había hablado. Ellos vieron la mano poderosa de Dios en contra de Faraón, y ellos, una vez más en el desierto, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y eso habla un poco de ese corazón que actúa como si Dios no existiera, que mira las cosas. Por eso quise marcar esto de nuevo, para no olvidarme. Recuerden lo que leímos en Efesios 4. Efesios 4 dice en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente, las cosas materiales. Se olvida esa persona que mira las vanidades de este mundo, las cosas pasajeras, se olvida de ese Dios poderoso que lo hizo libre. Se olvida en ese momento donde se enfocan las vanidades de este mundo, de ese Dios poderoso que te libró de la condenación, que pagó un precio muy alto por vos en la cruz. Como se olvidó el pueblo de Dios. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no está? Obviamente que Dios estaba. Los escuchaba claro y fuerte, como te escucha a vos y a mí. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Cuidado, cuidado, porque justamente la partícula negativa y opuesta de la benignidad es la dureza. Es la dureza. Lo que leímos en Salmos recién, Salmos 95:8. Lo que leímos acá, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Está hablando de a ese nivel, no endurezca tu corazón, no hagas de cuenta como que yo no estoy. Yo te libré de Egipto, yo te devolví la libertad, yo te entregué lo que tenés. No hagas de cuenta como que yo no estoy. ¿Está Jehová con nosotros? Cuidado, porque de eso se trata la parte contraria a la benignidad. La benignidad es excelencia en tu manera de actuar, y vos vas a actuar con excelencia cuando realmente Cristo vive en tu vida y cuando entendés quién es tu Dios y quién es el que te mira y debajo de qué ojos estás las 24 horas del día. ¿Se entiende? ¿Cuál es el consejo o la exhortación de parte de Dios para nosotros, el pueblo de Dios, para poder ir terminando este fruto del Espíritu tan importante que debemos adquirir como hijos de Dios, ¿sí? Para poder tener el carácter de Jesús en nuestra vida? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice lo siguiente. Colosenses 3:12 dice lo siguiente. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos. ¿Saben qué quiere decir vestíos? Revestirte con algo. Como vimos hoy, estábamos desnudos, debemos vestirnos con esa nueva, porque como somos hijos de Dios, las cosas viejas pasaron, aquí somos una nueva criatura, tenemos que vestirnos con ese estilo de vida al que Dios nos llamó. ¿Se entiende? Vestite. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de excelencia en tu manera de actuar, o sea, de interés sincero en el bienestar de los demás. Sincero, legítimo. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. A esto hemos sido llamados. Necesitas estar lleno del Espíritu de Dios. Y el camino es uno solo. Oración. Conocer a Cristo. Conocer de qué se trata ser un hijo de Dios. Y eso no lo vas a lograr a través de otro método más que de la palabra de Dios.
pero ya también tenés la enseñanza sobre qué es la benignidad y su parte negativa, que es la que no debe existir en tu vida. Aboga por alcanzar el carácter de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos has hablado una vez más. Gracias porque hoy nos has traído a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, esta refrescada de memoria que nos ayuda a caminar conforme a tu voluntad, que nos ayuda, Señor, a tomar decisiones correctas, esas decisiones que hacen de que abandonemos las cosas que a ti te desagradan y que pongamos en práctica, Señor, y que vivamos y que abracemos las cosas que son parte de tu vida, parte de tu carácter. Señor, dale sabiduría a tu iglesia. Guía a tu iglesia, Señor, para poder vivir una vida a tu manera. Líbralos del mal y líbralos de la tentación. Y que en ellos haya sinceridad, Señor. Que podamos entender de qué se trata ese amor sincero hacia nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a recordar que toda tu palabra es poderosa y que no hay nada de ella que haya quedado fuera y que no se deba practicar, sino que realmente debemos vivirla desde el inicio hasta el fin. Yo te doy gracias. Fortalece a tu iglesia. Proteja a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y te recuerdo a través de esta palabra que tiene un significado muy importante. Te recuerdo esto, Maranata, que significa que Jesús viene pronto, Cristo viene. Prepara tu vida. Y hoy tenés otra pequeña porción del carácter de Jesús. Dale lugar en tu corazón y vive de esta manera. No mires hacia otro, no mires hacia ningún lado que no sea el que Dios te pida. Y si te digo esto, tu cerviz que no sea dura, si Dios te está marcando un rumbo distinto al que estás teniendo, escucha. Que Dios te bendiga. Paz.